Bueno, muy buenos días a todos los que están conectados en la sesión, a los que están en el auditorio. Tengo el agrado de contactarlos a todos, a los presentes en el auditorio y disertantes de CAEM como coordinadora de este simposio. Damos inicio al acto. El tema que se ha de tratar en este simposio es la adaptación curricular de la presencialidad a la virtualidad por la pandemia. ¿Qué nos dejó? En relación a esta temática tenemos 3 exposiciones, y procederé a la presentación de mis colegas y compañeras disertantes del auditorio. Yo como coordinadora, Elisa Arancibia, médica especialista en clínica médica, coordinadora de la carrera de Medicina de la Universidad La Aconcagua, directora del curso de Medicina Hombre y Sociedad 1, adjunta de la práctica final obligatoria, miembro del Consejo Provincial de Evaluación de Ética en Investigación COPEIS, perteneciente a la Dirección de Investigación de Ciencia y Ética del Ministerio de Salud, miembro del Consejo Académico de la Universidad de La Aconcagua, la Facultad de Ciencias Médicas, y maestrando en Salud Pública de la misma universidad. También están con nosotros la magíster Laura Berlanga, profesora en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, magíster en Psicología Social, Facultad de Filosofía y Letras también de la Universidad de Cuyo, y se desempeña actualmente como profesora del taller de orientación educativa y tutoría de la carrera de Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo, asesora docente de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad La Aconcagua, integrante del SOA, Servicio de Orientación al Alumno, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad La Aconcagua, integrante del Consejo Académico, profesora del Presalud, de licenciaturas en Fonoaudiología Obstetricia, talleres de capacitación en diversas temáticas, todos de la Universidad de La Aconcagua. Membresía, Red Latinoamericana de Profesionales de Orientación, participante en diversos trabajos de investigación referidos a la orientación educativa y el síndrome de burnout en el campo docente. También nos acompaña la licenciada Laura Victoria Abram, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, especialista en políticas socioeducativas, Infod, Ministerio de Educación de la Nación, maestranda en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, quien se desempeña actualmente como asesora docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad La Aconcagua, integrante del Servicio de Orientación al Alumno en la misma universidad, y profesora de talleres de capacitación en diversas temáticas de la Universidad La Aconcagua. Además también tenemos el agrado de contar con la presencia de la doctora Gloria Badori, directora de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Villa María, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Córdoba, codirectora del doctorado de Pedagogía de la Universidad Nacional de Villa María, codirectora de la especialización en Docencia Universitaria, Universidad de Villa María. Procederemos ahora con la primera exposición. El título de la primera exposición de este simposio es Los beneficios de la pandemia en la educación médica, un ámbito cooperativo que llegó para quedarse, la modernización en la educación. La institución es la Universidad de La Aconcagua, y quien les habla es el responsable de este simposio. El objetivo, o el propósito, el objetivo de este simposio es de desarrollar y explicar un poco los beneficios que ha tenido la pandemia, basado en las características principales por las cuales hemos atravesado, valorar esta época de la pandemia, esta crisis del COVID-19, en torno a la virtualidad como método de enseñanza y aprendizaje en la medicina. Transmitirles la experiencia de la aplicación de todo este proceso de transición, y siempre mejorar la calidad de educación superior para que ofrezca una propuesta formativa en todas las condiciones pedagógicas correspondientes, y que haga lugar a una experimentación y acompañar en esta construcción a los alumnos en su proyecto de futuro. Como sabemos, estos excesos de demandas que recaen en la educación superior, nos surgen algunas dudas, y de estas dudas nos surge
qué aulas queremos, con qué criterios la vamos a analizar y estudiar, qué prácticas vamos a proponer e impulsar, y qué tipo de vínculos vamos a propiciar. Estamos atravesando por una etapa a la cual llamamos presencialidad inteligente. Esta etapa la vemos relevante como un aporte a un continuum de la virtualidad en el proceso educativo. Acá se usa elevada tecnología y su adaptación a la temática y al tiempo. Siempre es importante aplicar las buenas políticas de calidad en este entorno y ver qué ocurre con la enseñanza y el aprendizaje en cada establecimiento educativo. Siempre mirar el escenario en el que se enmarcan las prácticas pedagógicas propuestas por nuestra currícula. Y acá hay una chica mirando con un sentimiento de incertidumbre, y siempre a primera vista parece esto, pero claramente nada parece que vaya a ser como antes. En este caso debemos subrayar lo que ya sabíamos, que la ciencia está al servicio de la vida, que somos vulnerables y que necesitamos siempre el cuidado del otro. Tuvimos y tenemos siempre como educadores proveer una educación un compromiso de proveer una educación de elevada calidad, de abandonar ese dualismo presencial online para entrar en una nueva docencia que integre lo mejor de estos sistemas y acompañe a los alumnos en su proyecto. Yo recuerdo el año pasado, en el año 2020, cuando fue la crisis, el impacto más fuerte que tuvimos por el COVID-19, en donde las autoridades nos informaban día a día lo que iba sucediendo en el mundo, en Latinoamérica, la caída de la economía, las personas conectadas a todos sus dispositivos electrónicos, el contacto persona a persona era a través de un vidrio, de un elemento que no pudiéramos tener el contacto físico, y bueno, y en las escuelas nos informan que nuestros cursos deben pasarse a la virtualidad 100%. En este año, en el 2021, vemos estos sistemas que aplicamos, sincrónicos y asincrónicos, en los cuales algunos eran suficientes y los asincrónicos también podían ser más suficientes unos que el otro de acuerdo al uso que se le daba a cada uno. Y aquello que era presencial, o sea, que era presencial en este año, que ya se nos estaba permitiendo la presencialidad, lo dejábamos para aquello que agregara algún valor diferencial. Las herramientas sincrónicas y asincrónicas que hemos estado utilizando, ambas requieren de la intercomunicación y de las redes. Pero fíjense qué provecho se le puede sacar a las actividades sincrónicas y asincrónicas a su vez. La educación, como estábamos diciendo, al impacto mundial, nos resultó ajena a las TICs en nuestra sociedad, y bueno, eso lo vimos reflejado desde la casa de cada alumno, aquellos que estuvimos dictando clases en esta época. La actividad del docente, en pocas palabras, lo que hace funcionar un sistema no es la estructura ni la tecnología, sino la pasión por el docente, el compromiso del alumno y la relación que hay entre ellos. El compromiso de los profesores, la verdad que ha sido extraordinario. Yo ahí he puesto la imagen de un docente nuestro dictando clases actualmente, el doctor Juan José Barbosa, que acaba de cumplir 80 años con su barbijo, su N95, todos los métodos de protección, el distanciamiento social en aula, pero aún así su compromiso ha sido formidable. Y siempre para dar seguridad a estos escenarios se decidió mantener los programas y la distribución de los horarios. Abordar las prácticas de uso de las tecnologías de los recursos de Internet en particular, con énfasis en los aspectos participativos y comunicativos por sobre los informativos. En un primer paso, para conversar un poco del determinismo técnico, es la adopción de una tecnología
a considerar como tema de acceso, ¿sí? La tecnología, el acceso a la tecnología tiene un efecto transformador por el solo hecho de estar disponible. Y ya esto lo vamos a ver en una encuesta que les voy a mostrar más adelante, lo importante del acceso a la tecnología con algunos alumnos. Hoy buscamos conocer y escuchar con encuestas a docentes y alumnos. Además, por supuesto, de las consultas y las planificaciones que se realizaron con el Centro de Formación Estudiantil. Se hizo una encuesta, por un lado docentes y por el otro lado alumnos. Se encuestaron a 31 docentes y 176 alumnos, con diversas preguntas formuladas más que nada en aseveraciones. Una pregunta muy importante que se le realizó a los docentes fue si consideraban importante invertir en las tecnologías, y todos por supuesto confirmaron que sí, 100%. Desde su experiencia considera que la implementación de las TIC propicia un mejor rendimiento académico, el 81,8% dijo que sí. ¿Usted cree que nuestros gobiernos informaron bien a las instituciones educativas en cuanto al trabajo de las TIC en educación? Fíjese en que el 90% no ha estado de acuerdo con lo que dice el gobierno. Se les vuelve a confirmar que si las TIC es necesario llevarlas al aula, y todos concuerdan de que sí. ¿Están preparados para formar a los alumnos con las TIC, ya sea enseñar métodos, adiestrar los usos educativos o aprender con ellos? Fíjense que el 63,6% dijo que sí. En relación a cuál de los siguientes temas es seguro llevar las TIC al aula, el 45,5% afirmó que el tema estar inmerso en la sociedad del siglo XXI era muy importante para llevar las TIC al aula. La siguiente pregunta es si estaban preparados para formar a los alumnos con las TIC. Muchos, el 63,6%, ponen que están preparados, pero están aprendiendo junto con los alumnos. ¿Qué equipamiento es adecuado para empezar con las TICs? Fíjense que acá es dividida las respuestas, un 36,4% dijo que había que adaptarse a los medios, y que también estaba en la voluntad y en la imaginación. ¿Cuántas horas debo dedicarle a las TICs? Y esto ha sido un problema, porque teníamos muchos docentes que eran la 1 de la mañana y seguían conectados trabajando. O sea, el exceso de información generaba un exceso de trabajo. Y el 45% aquí opinó que debían racionalizar mejor las actividades. ¿Es mejor asistir a cursos de formación o autoformarse? Y el 81% dijo que la aplicación era progresiva también al aula. Fíjense qué interesante. No perderé mucho tiempo en clase con cuestiones técnicas. Las TICs, el 90% considera que son herramientas muy importantes. ¿Cuántas actividades TIC debo llevar al aula? Y siempre adaptada al contexto, un 63,6%. ¿A quién recurro cuando tengo dudas con las TICs? Fíjense que el 81,8% recurre a las redes docentes y el 18% a la biosfera educativa. ¿Con las TIC seré mejor docente? Y fíjense qué interesante, un 54% dijo que sí, la mayoría, el 45%, dijo que no. En la transición de la virtualidad a la presencialidad prefiere exámenes, y acá van a ver una diferencia con los alumnos. El docente contestó que prefiere exámenes presenciales en un 72%. Y también se les preguntó, me generó la curiosidad de cuánto ellos consideraban que había aprendido un alumno durante la virtualidad. Y fíjense que entre un 30 y un 70% contestó la mayoría. Ahora les preguntamos a los alumnos, ¿qué creen ustedes que son importantes, si son importantes las TICs en el país, a nivel país? Y ellos contestaron que sí, todos que sí. ¿Disponen de computadora en su casa? El 97% sí, y el resto no. Fíjense qué importante el tema del acceso a la tecnología de los alumnos. Todavía hay alumnos que no
tienen una computadora en su hogar. ¿Cuánto tiempo le dedican al Internet diariamente? Y la mayoría está más de 5 horas conectados por día en Internet. ¿Tiene un dispositivo móvil de Internet? Estamos hablando siglo XXI, año 2021, y el 96% lo tiene la mayoría, pero muy pocos me llamó la atención que todavía no tenían celular con Internet. ¿Cuál de los siguientes ordenadores de Internet usa más a menudo? Esto para ver qué buscadores, a dónde ingresan primeramente los alumnos, todos Google Chrome. ¿Cree usted que las TIC son indispensables para la educación? Claro que sí, contestó la mayoría. ¿Sabe usted descargar información, videos, música, programas de Internet? El 89% dijo que sí. Y también parece importante preguntar si sabían manejar un proyector para una exposición en un aula. Fíjense que no todos saben manejar un proyector, el 57% dijo que no. ¿Qué tan hábil es usted para manejar la tecnología hoy en día? Estamos hablando de alumnos entre 18 y 23 años, el 67% se consideraban muy hábiles. En la transición de la virtualidad a la presencialidad, ¿usted prefiere exámenes? Y recuerden que les quería recordar que los docentes habían preferido exámenes presenciales en un 73%, acá los alumnos ganaron los exámenes virtuales en un 52,8%. Pero al momento de preguntarles si ellos creen que aprendieron, cuánto aprendieron en la virtualidad, porcentualmente informaron la mayoría, como los docentes, entre un 30 y un 70%, también como los docentes en segundo lugar, más del 75%, pero fíjense que acá aparece el apartado azul, en este gráfico de torta, donde dice el 11% consideró que aprendió menos del 30%. Que en la parte docente no aparecía esta parte del gráfico en color azul. Como resultado de estas encuestas y de esto que he estado analizando, quedamos en concordancia de que los docentes, así como los alumnos, aún se encuentran en un proceso de continua adaptación. Consideramos que el recurso tecnológico ha sido de una muy buena calidad, y observamos desigualdades existentes en cuanto al uso de la tecnología, recursos pedagógicos digitales, en relación con el tipo de la gestión, de la situación socioeconómica de los alumnos, importantísima, en el rendimiento académico y en el entorno personal, por supuesto, de cada estudiante. Este análisis nos sitúa en un punto de partida sobre la interdisciplinariedad de la formación docente para integración curricular de las TICs. Para integrar estas tecnologías en el círculo de formación del profesorado, debe ser multireferencial. Debe ser capaz de unir complementariamente nociones antagónicas, en donde la integración a un todo de los tres campos, ya sea pedagógico-didáctico, epistemológico y técnico, se den todos a través de valores educativos siempre centrados en nuestros alumnos. Otro dato importante para reflexionar es el gran volumen de contenidos publicados y difundidos virales, que tienen una rápida circulación y una aceleración de la difusión, que le imprimen a lo novedoso rapidez y fugacidad, y lo importante como criterio que permite, por un lado, seleccionar y focalizar, o por el otro, pasar por alto y descartar. Fíjense que el aula es un ambiente hoy en día poroso, que ya da cuenta del aprendizaje ubicuo y distribuido, y de las condiciones materiales y estratégicas emergentes surgidas a partir de nuevos medios digitales. Como conclusión y para cerrar, hoy en día nos desempeñamos tanto como profesores presenciales y tutores virtuales. Somos actores sociales claves. No podemos mantenernos al margen del contexto socio-tecnocultural y educativo en el que estamos inmersos. Podemos así aprovechar esta crisis como una oportunidad, dando cuenta a fenómenos emergentes y enfocándonos en la transformación de nuestras prácticas y en la apropiación de los medios digitales en nuestro tiempo presente, siempre de la mano de la investigación y acción. A continuación,
Le cederé la palabra a las magíster Berlanga y licenciada Abram, miembros de este simposio, para su exposición. Muchas gracias, Elisa. Buenos días a todos. Nosotros lo que vamos a compartir hoy es un trabajo que hemos realizado desde la asesoría docente, pedagógica y didáctica en torno a algunas orientaciones, sugerencias que se fueron realizando a lo largo de este año para docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de la Aconcagua, que tuvieron que readaptarse a una nueva situación que era la bimodalidad o un sistema híbrido, lo que implicaba cambiar algunas prácticas que ya se habían venido desarrollando a lo largo del 2020, pero que invitaba a generar, a pensar nuevas estructuras, nuevos criterios de trabajo, de evaluación y nuevas propuestas pedagógicas que se pudieran ir adaptando a este nuevo proceso que implica una parte presencial y una parte virtual. Bueno, por eso es que nos propusimos un objetivo general, y es orientar a los docentes desde este nuevo sistema llamado híbrido o bimodal en la mediación de prácticas pedagógicas significativas que permitan dos cosas. Por un lado, facilitarle al docente su trabajo diario, su planificación, y por otro lado, pero en relación con esto, la construcción del mejor contexto educativo para nuestros estudiantes, siempre desde una mirada de acompañamiento, de guía, de orientación. En este sentido, empezamos a continuar acompañando al docente, quien ya venía haciendo todo un proceso de reflexión y de construcción de su rol como mediador, a partir de lo que se había vivenciado producto de esta pandemia y la necesidad de reorganizar las prácticas y pensarlas desde nuevos lugares, y en este sentido se continuó trabajando como un proceso. Entonces, en este proceso, con los docentes trabajamos tanto una etapa de inicio, una etapa de desarrollo y una etapa de cierre. Estas etapas a la vez se vieron reflejadas en sus propias prácticas áulicas. Nosotros ahora a continuación les vamos a ir contando cómo se fueron desarrollando, cómo se fueron planificando, pensando e interpretando cada una de estas etapas. Antes de empezar con esta etapa de inicio, desde asesoría docente, pedagógica, elaboramos una serie de documentos, tanto de tipo teóricos como prácticos, para justamente lograr dar orientaciones de mediación. Pero como decía antes, tuvimos que revisar, replantearnos desde la asesoría qué es la mediación pedagógica. Y entonces tomamos la definición que da Prieto Castillo y Gutiérrez Pérez, que la definen como el tratamiento de contenidos y formas de expresión de diferentes temas de estudio, a fin de hacer posible el acto educativo dentro del horizonte de una educación concebida como participación, creatividad, expresividad y relacionalidad. Y es por esto que en esta etapa de inicio empezamos a seleccionar junto con los docentes algunos aspectos fundamentales que no podían faltar en esta reflexión, sobre todo teniendo como eje transversal su rol como mediadores en una nueva etapa que implicaba o que conlleva la bimodalidad, no solo para el docente, sino también para el alumno, con las diferentes percepciones que cada uno trae, y en la necesidad de encontrarse ambos para la generación de aprendizajes significativos que se orienten a una educación de calidad. Es por eso que nosotros a continuación les vamos a compartir algunos aspectos fundamentales
que se seleccionaron para este trabajo y que por supuesto tienen su correlato en la práctica educativa concreta. Lo primero es tener en cuenta una planificación didáctica que tiene que responder a la intencionalidad del docente, a las características de la cátedra, del módulo o de la asignatura que ellos desarrollen, que tiene que tener en cuenta también el impacto que tienen estos saberes en la formación del futuro profesional en medicina, y en este sentido se trabajaron algunas dimensiones concretas. Se revisaron la dimensión informativa. En esto se hizo mucho hincapié en el material bibliográfico, en la propuesta de trabajo, en el desarrollo de estos recursos, tanto digitales como ahora articulados con los presenciales, para que haya una coherencia entre estos momentos, si se quiere, de la propuesta formativa. Una dimensión comunicativa que para nosotros es transversal, que es el encuentro y el diálogo con el alumno. Esto permite generar procesos significativos, mejorar la motivación del alumno a la hora de estudiar y la apropiación de los saberes o los contenidos propios de cada espacio. También esta planificación didáctica tuvo una dimensión práctica para que haya una coherencia entre la propuesta teórica y las actividades. Se priorizó la práctica, sobre todo en los momentos de presencialidad. Veníamos de un año con una mayor carga virtual, entonces este año era una necesidad reorganizar estas prácticas. Y finalmente una dimensión de evaluación y de tutoría, acompañando desde el docente como mediador al estudiante, que empieza también un nuevo proceso de adaptación a esta nueva modalidad. Esta planificación didáctica, si bien se trabajaron estos aspectos fundamentales, no parte de la nada, sino que parte de un nuevo diagnóstico. Nosotros el año pasado en la carrera de medicina se hizo un diagnóstico para conocer la realidad de los estudiantes, no solo desde cuestiones personales, sino también en cuestión de conectividad, en temas también de conocimientos tecnológicos, lo que mencionaba la doctora Arancibia en la encuesta que ella realizó. Entonces, en este sentido se volvió a hacer un nuevo diagnóstico porque la situación cambió. Si bien no estamos 100% presencial, esto implicaba nuevos procesos de adaptación, nuevos conocimientos de estos estudiantes, sobre todo de los de primer año, que implicaban una atención especial por no haber hecho con ellos el diagnóstico en el 2020. Y finalmente, en este sentido, esto se va a ver plasmado en los recursos tanto en el material didáctico o en las actividades propias que cada cátedra iba a plantear para el desarrollo de su propuesta. Además de estos aspectos que menciona Victoria, también tuvimos en cuenta los recursos, tanto materiales como comunicativos, ¿sí? En relación a los recursos materiales, la selección por parte de los profesores, de los docentes de los mismos, tienen que tener en cuenta como 3 variables. Uno, cuáles son los objetivos pedagógicos que el docente desea que sus alumnos alcancen. Otro es el modelo de enseñanza de ese docente que va a dictar ese espacio curricular, como también las características de personalidad del mismo. Y además tener en cuenta el contexto o la realidad del estudiante. Y en relación a los recursos comunicativos, si bien continuamos con nuestro campus, con las videoconferencias, los foros, el correo electrónico, etcétera, este año, por este sistema híbrido o bimodal, empezamos a incorporar la comunicación cara a cara, esta presencialidad que se ha dado en un determinado porcentaje en nuestra facultad. Esta comunicación cara a cara
hace referencia no solo a la relación del docente con sus alumnos, sino también al encuentro o al reencuentro de los estudiantes entre sí, intentando fomentar el trabajo colaborativo o cooperativo. Y otro de los aspectos que tuvimos en cuenta fueron el tiempo y el espacio, en donde en estas orientaciones o sugerencias para la mediación justamente se recomienda que sea un tiempo establecido con anterioridad, que sea un tiempo fijado para que el alumno pueda de alguna manera, o que ayude al alumno de alguna manera en su organización, y el espacio fundamentalmente el institucional, ¿sí? Como espacio formal y oficial, pero no olvidarnos tampoco del espacio del docente en el sentido desde el modelo que va a implementar su práctica pedagógica, ni tampoco del espacio del estudiante, como el actor responsable y activo, valga la redundancia, de su propio proceso de aprendizaje. Y en este sentido, y aparece al último en estas orientaciones de esta etapa de inicio, pero no menos importante, es el trabajo que se realizó con los docentes para que puedan percibirse como mediadores, pero no mediadores en un contexto, en cualquier contexto, sino en un contexto bimodal. Ello implicaba tener en cuenta muchos aspectos que se van entrelazando y que implican a pensar la realidad educativa como un hecho complejo que está atravesado por múltiples factores. Por eso se trabajó con los docentes para que pensaran, interpretaran y luego lo pudieran poner en práctica, el aprender a desaprender. Aprender a desaprender algunas prácticas ya institucionalizadas, instituidas, que tienen que ver con cuestiones, con ciertos contextos que cuando se cambian necesitamos poder ayornarnos a nuevas situaciones, y en este aprender a desaprender también se brindaron espacios de capacitación, y se trabajó la importancia de mantener siempre la coherencia en una bimodalidad, que haya una coherencia en la propuesta presencial y virtual como un todo unificado. Otro aspecto a trabajar fue el del docente mediador como dinamizador de grupo, como aquel que acompaña, que es el andamio para la generación de prácticas educativas significativas, y ello está muy relacionado con la necesidad de ser un buen moderador. Nosotros por ahí tenemos cursos chicos de alumnos, entonces estas prácticas adquieren una riqueza por ahí de una educación más personalizada propia de las características de tener cursos pequeños. Entonces, bueno, esto se ha ido trabajando a lo largo de este año, e invitando al docente a también ir pensando en el próximo año académico, que también va a tener nuevas características a las que ya se sumaron en este ciclo lectivo. Bien, cuando terminó, digamos, la etapa de inicio, empezó esta segunda etapa que le llamamos etapa de desarrollo en este proceso, en donde en el enseñar y aprender en este sistema bimodal o híbrido nos centramos fundamentalmente en una temática, es en cómo planificar las evaluaciones. Entendiendo a la evaluación que se da como proceso, es decir, que empieza cuando inicia el ciclo lectivo y termina cuando culmina el mismo. Entonces, estas evaluaciones que los docentes aplicamos o tomamos a los alumnos deben ser evaluaciones planificadas de antemano, organizadas, pensadas, es decir, no una evaluación improvisada a último momento para ser aplicada al alumno. ¿Por qué? Porque estas evaluaciones deben tener criterios que el alumno debe conocer para que sepa qué se espera que él realice o qué se espera que él desarrolle. También tener en cuenta con qué instrumentos se los va a evaluar, más en esta instancia de bimodalidad.
Además, se plantea que toda evaluación debe tener consignas o debe tener actividades o premisas que sean claras, que sean precisas, es decir, que el alumno las lea y pueda interpretar lo que realmente el docente quiere que se responda, no prestarse a la ambigüedad de respuestas o a una ambas respuesta dada, ¿no? Y finalmente estas evaluaciones deben tener un tiempo. El alumno debe conocer cuánto tiempo tiene para poder desarrollarlas. Y no me quería olvidar de decir que es importante también que tengamos en cuenta como docentes que estas consignas o estas actividades deben estar con un puntaje específico escrito, en el caso de que sea escrito, en el caso de que sea oral, establecido, porque esto va a hacer referencia a qué habilidades y por ende a qué competencias queremos que el alumno alcance o logre. Bien, y finalmente ya estamos en hora, así que comentarles que en la etapa de cierre, esta etapa de cierre no está concluida, se ha realizado en julio-agosto y se va a volver a realizar noviembre-diciembre. Tenemos como dos instrumentos que nos acompañan, que los consideramos valiosos. Una encuesta de desempeño docente sobre el trabajo realizado en la bimodalidad, que se aplica o que resuelven los alumnos, cuyos resultados son muy significativos porque nos permitieron, en trabajo con coordinadores de carrera y con docentes, generar líneas de acción para reforzar lo que se está haciendo bien y empezar a revisar algunas prácticas que no han sido tan logradas para esta segunda mitad de año. Esta encuesta se volverá a realizar en noviembre de cara también al 2022. Y por otro lado, el poder socializar experiencias pedagógicas significativas entre colegas, porque nos ha dado muy buenos resultados estas buenas prácticas y el compartir, no solo como para mostrar lo que hacen, sino también como un insumo de motivación para otros colegas, y que permita ir socializando y compartiendo prácticas que son significativas y que se pueden ir aplicando a otros campos o a otras situaciones. Así que muchísimas gracias. Cualquier cosa después lo compartimos en las preguntas. Bueno, muchísimas gracias. A continuación cederemos la palabra de la doctora Badori Gloria, disertante de este simposio, para su exposición. Buenos días, muchísimas gracias por estar presente en este momentito para poder... Buenos días, muchísimas gracias por estar presente en este espacio y muchísimas gracias a los organizadores del Congreso por la invitación que me cursaran para participar. Con respecto a la temática que nos ocupa, voy a decir y hacer algunas consideraciones generales sobre aspectos muy referidos a lo pedagógico y didáctico. Los estados críticos que impulsan a volvernos sobre nosotros mismos, a pensarnos lo que dejamos de hacer, lo que hicimos, y promueven dos aspectos muy importantes que son la reflexión y la interpelación. La pandemia nos interpeló la vida, porque solicitó explicaciones de algunas cuestiones que no estábamos pensando, y la reflexión pasó por todos los aspectos que ya conocemos de la salud, de la vida humana, del trabajo, la economía, transversalizados por el dolor, el sufrimiento, la muerte, las vivencias y los sentimientos, siempre interpelados por los conceptos. Estos dos núcleos, interpelación y reflexión, van a ser constantes en mi exposición, pero también fuimos interpelados por los requerimientos curriculares que son parte de nuestro proyecto social asumido. Acá nos tendríamos que preguntar cuáles son las oportunidades emergentes de esta situación de pandemia y cuáles son las dificultades o necesidades presentes, pasadas y futuras. Y en eso también tenemos que hacer espacio. ¿Qué nos dejó la pandemia?
el compromiso médico en todos los equipos de salud con la profesión y la docencia. Ninguno abandonó ni la profesión ni la docencia. Una investigación a nivel nacional dice que por primera vez desde 1990, la actividad docente universitaria se centró más en las tareas de docencia que de investigación. Y así es. Por eso tenemos que hacer en este espacio un reconocimiento a todos los médicos que siguieron siendo excelentes médicos y excelentes docentes en todo lo que pudieron hacer. Casi en soledad abordaron el currículum, la pedagogía, la didáctica, que son contenidos sustantivos y desafiantes. A qué enseñar, cómo enseñar en la virtualidad, las compañeras ya lo han dicho, desde una carrera que se postula como presencial. Han sido, desde mi conocimiento de la pedagogía, que han sido verdaderos pedagogos y verdaderos didactas, más allá de lo que han podido hacer. ¿Qué intentos, qué logros, qué deudas? Los profesores, algunos avanzaron con conocimientos teóricos, otros pudieron hacer algunas prácticas aisladas con simuladores, otros hicieron más prácticas, otros incursionaron más en la clínica con simuladores, otros avanzaron en la práctica de la clínica en la PFO, otros extendieron la cursada a meses que no eran normalmente de actividad docente, otros encontraron en el voluntariado posibilidades de aprender en terreno, pero no quedó claro si los estudiantes debían, por ejemplo, entre los casos, o no asumir los riesgos de la práctica clínica para poder aprender en pandemia. Vayan porque este va a ser su ejercicio profesional futuro. Y tampoco se encontraron respuestas para suplir totalmente la práctica clínica. Iba siendo una proyección mixta. ¿Qué tenemos que saber de lo que ocurrió antes? Porque en todo tiene una historia. Tenemos que saber, dijo Christophe Dejour, que es un médico francés, que no nos engañemos. La pandemia no fue un trueno en un cielo limpio, fue un trueno en un cielo que ya estaba tormentoso, y de esto no nos podemos olvidar. De esto nos tenemos que hacer cargo. La educación no estaba en su estado ideal, y esto incluye a la educación médica y a la educación universitaria. Entonces, si somos mejores, una pregunta que recién hicieron, en la virtualidad y en la presencialidad, ahí tenemos que revisar todo. El antes, ¿qué teníamos? ¿Qué venía haciendo? Fueron incidiendo en el proceso educativo, en lo universitario, específicamente en medicina, desde el año 1960, con predominio en 1990, los avances de la cibernética, en términos generales, la teoría general de los sistemas reguladores y autorregulados, las teorías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial. Maturana habla de la autopoiesis, no podemos hablar, pero son núcleos muy fuertes que calaron hondo en la medicina. Las oportunidades emergentes. ¿Qué pasó? ¿Qué venía? Muchos estudiosos en el plano teórico marcaban la ruptura y las tensiones que iban emergiendo entre la cibernética y la pedagogía. Es decir, las cosas no estaban claras entre la cibernética, la pedagogía, la enseñanza, el aprendizaje y la cognición. Y había ruptura, había conflicto, pero quedaban allá en la discusión de ellos. ¿Pero qué pasó? Y acá fue lo interesante de la pandemia. Esa discusión llegó a nuestro escenario de pandemia, familiar, íntimo, personal, académico, y fueron interpeladas. Se toman posicionamientos y con experiencias concretas se dice, esto anda, esto no. Esto es muy interesante, porque aquí todos empezamos a tener hipótesis sobre esas rupturas o no, y esas tensiones que venían siendo. Entonces, se pasó a la discusión general estas problemáticas, el divorcio entre la cultura humanística y la cultura científica tecnológica, que las tecnologías de la eficacia en la transmisión e información, pero, decían los padres, los maestros, en detrimento de la comprensión. No sabemos si estas hipótesis son o no, pero se empezaban a plantear, y eso hacía que, al plantearse teníamos que hipotetizar la eficacia de la transmisión de información en detrimento de la comprensión. Es así, el desplazamiento del sujeto, la corporeidad en imágenes
ausente o plana no era la misma. Los beneficios de la virtualidad quedaron más restringidos a lo comunicativo. Todas hipótesis que fueron surgiendo. Se sintió el duelo de las experiencias compartidas, y en este sentido sí, Laurence Cornu dice que para que haya un mundo en común, hacen falta lugares comunes o experiencias en común para compartir con sensibilidad. Y eso sí, creo que fue algo que, más allá de ser una hipótesis, podemos repensar. ¿Qué nos dejó para pensar el presente y el futuro en educación médica? Maturana dice, necesidad del cambio no a partir de un ajuste, no de una normatividad, sino de una revolución reflexiva. Entiendo que los profesores tuvieron que hacer ajustes, no tenían otra salida, pero ahora olvidémonos del ajuste y tenemos que empezar a crear, a innovar en esta nueva realidad o nueva virtualidad o nueva cuestión híbrida. Pero tenemos que empezar a generar y no ajustar. Para cambiar, dice Maturana, hay que ver el presente, y para verlo hay que dejarlo aparecer, no ajustarlo todavía. Y para que aparezca hay que hacer una revolución reflexiva en lo personal y en lo colectivo. Y está en nuestras mentes, en lo que vayamos a pensar. Y ahí están las respuestas. ¿Qué nos dejó para pensar el presente y futuro en educación médica? Fíjense, las prácticas. Pensar las prácticas, la reflexividad y los procesos cognitivos. Cuando decían que esto que se va a hacer mejor docente o no en la práctica, miren, educación a distancia, pero no a distancia de la educación. Educación a distancia, pero no a distancia de la educación. Lo pedagógico, lo didáctico transversaliza distintos momentos, pero siempre está presente. Meury expresa que pueden reconocerse dos tipos de ignorancia, la del que no sabe y quiere aprender, y la ignorancia más peligrosa de quien cree que una buena práctica, y en nuestro caso una buena práctica médica, es un proceso lineal, acumulativo, que va haciendo luz allí donde había oscuridad, ignorando que toda luz también produce como efecto la sombra. No son varillas que vamos aprendiendo en el tiempo, y las sombras son parte hasta de una excelente práctica. Lo vimos en pandemia, hay que recuperarlo. Las competencias del médico para el siglo XXI, un cambio necesario que vuelve a la problematización y a la reflexividad. Las prácticas clínicas. Primero, en este transcurso, tanto en virtualidad como en presencialidad, hay que primero problematizar. ¿Qué significa? Someter e interrogar a la realidad. ¿Qué es esto? ¿Por qué será así? ¿Qué pasó en pandemia? ¿Por qué? Todo lo que mis colegas hicieron y dijeron excelentemente. ¿Qué significa? Grado de satisfacción, de conciencia. El tema de la conciencia, vamos a volver sobre eso. La reflexividad es toma de conciencia. Cuando yo pienso, empiezo a pensar en lo que pienso. No sé, por ejemplo, la escritura, hasta que lo escribo. La toma de conciencia es el acto humano de las personas. Y si no tomamos conciencia, es lo propio humano. Y ese tomar conciencia nos lleva en virtualidad y en presencialidad a tener conciencia de lo que hacemos como médicos, como enseñantes, como estudiantes. Y estos son los dos aspectos. Posibilidades emergentes. Que un médico tome buenas decisiones para el paciente y para el sistema en virtud de las competencias del siglo XXI. Dice Perrenú, un simple erudito incapaz de movilizar sus conocimientos de manera apropiada será, frente a una situación compleja que exige una acción rápida, será casi tan inútil como un ignorante. ¿Sí? Entonces, por eso esta cuestión de adaptar, hay que interpelar el saber erudito. Hay que interpelar el conocimiento. Fíjense en esta imagen. Esta imagen puede ser interpelada, si no lo ven, dice el médico, no sé. Un montón de títulos y no sabe. Puede ser en pandemia y es admisible, pero pensemos en otra situación. Pensemos que el médico tiene todos esos títulos y no sabe. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo trabajar con el conocimiento y que trabajar con la reflexividad del conocimiento. No es lo mismo tener conocimiento que mover los conocimientos. Bien, ¿saben ustedes cuál es la mejor práctica médica de la cual nuestros estudiantes pueden aprender?
la mejor práctica médica es la problematizada y reflexionada. Reflexionar significa hacerlo en un tiempo diferido. De ahí que es importante la reflexión. No mientras estás haciendo. Luego, ahí la haces, pero luego tenés que mirar. En ambos espacios, virtualidad siempre, no lo repito, es en los ambos. Surge el sentido en un tiempo diferido, surge la duda, la pregunta, la búsqueda, la elección, el pensamiento, y se construye este razonamiento médico con el análisis de todo. Pero fíjense ustedes, ¿qué dice la investigación? Que nosotros, los humanos, no pensamos lo suficiente acerca de nuestro pensamiento, y eso es un gran problema. Bien. ¿Operan? Y acá está la pregunta, ¿saben operar nuestros estudiantes con el lenguaje del pensamiento? Por eso estamos en un cielo gris, no por la virtualidad solamente. Entonces, el avance de la ciencia creó en cibernética otras maneras de pensar, de autoevaluar las deficiencias y limitaciones, de habilitarse para comprender y avanzar con los avances del conocimiento, y la independencia en las formas de aprender. Y aquí estaría un poco la síntesis, fíjense ustedes, razonamiento médico, proceso cognitivo, buenas decisiones, buenos diagnósticos, ya estamos en el aprendizaje cuántico, tendríamos que ver qué es, pero miren, este círculo espiralado es una buena práctica en ambos espacios. ¿Por qué? Porque da vueltas sobre sí mismo, recupera y avanza, no hay buena práctica sin reflexión, tenemos que retroceder para avanzar, por eso la reflexión, la problematización tienen que ser comunes a todas prácticas. Y acá tenemos que ver cómo las nuevas tecnologías trabajaron sobre el lenguaje del pensamiento, reformularon formas de pensar y formas de pensar la práctica. Ahora bien, si ustedes me dicen que vaya a buscar un vaso con agua, miren, yo me levanto, voy, lo busco, lo traigo y lo tomo. Ahora, si yo les digo a los estudiantes qué significa hipotetizar, inferir, deducir, metaconocimiento y metacognición, no y podría poner muchísimos términos más del lenguaje del pensamiento, no sabemos lo que quieren decir o lo que entiende. Entonces la pregunta es, ¿cómo dirigen el pensamiento? ¿Cómo dirigen el pensamiento para aprender si no tienen conciencia del pensamiento? El metaconocimiento es saber pensar sobre el conocimiento, pero la metacognición es pensar si hipoteticé, deduje, inferí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se puede enseñar? Bueno, eso será para otro espacio, pero lo dejo planteado, ¿sí? Entonces, para innovar debemos pensar más allá de los ajustes, de las adaptaciones, más allá de lo normado, pensar las deudas. Trabajamos con el lenguaje del pensamiento, trabajamos con la reflexividad de las prácticas, volvemos sobre las prácticas para recuperarlas, tenemos conciencias como humanos de lo que hacemos. Pensarnos en la revolución reflexiva de la práctica médica, reconstruir la experiencia pedagógica vivida con reflexividad como lo han hecho las colegas, y tomar distanciamiento y ver antes, después, ahora y en el futuro. Conocimiento y conciencia del pensamiento, de los procesos cognitivos de orden superior. Todo lo que yo dije son procesos de orden superior. Vygotsky habló mucho de esto y habló de estos procesos como herramientas del conocer, instrumentos semióticos para el aprender. Pensarnos en el desafío de religar vínculos. No puedo tomar, porque no me alcanza el tiempo, esto del religar, del religamiento de vínculos que se da en el conocimiento. Y continuar replanteando la dualidad o relación entre virtualidad y cibernética. Esas que estaban en los teóricos y nos vinieron a nosotros, tenemos que seguirla, porque creo que la virtualidad tiene muchos beneficios que tenemos que ayornar para no estar a distancia de la educación, como digo en un artículo, eso que dije al principio, y no dejar la calidad del aprendizaje. Si estos conceptos que hemos transversalizado no están ni en un lado ni en el otro, no podemos hablar de buenas prácticas pedagógicas en la educación médica. Así que bueno, por ahora, muchísimas gracias. Muchas gracias Gloria, muchas gracias Victoria, muchas gracias Laura. Sé que importante es lo que se trató de poner aquí en visibilidad, estas rupturas y las tensiones que iban emergiendo en la cibernética, la pedagogía, que todas llegan para
que llegan y están en nuestra vida cotidiana y que son interpeladas en la pandemia. Y fíjense también qué importante lo que comentaron Victoria y Laura, de este enseñar y aprender en esta bimodalidad, que requiere orientaciones y que permitan una mediación muy importante docente, y que este proceso de generar espacios propicien a una educación de calidad. Propongo a los integrantes del auditorio, si quisieran realizar alguna pregunta, están abiertos a realizarlas por el chat, yo puedo leerlos. Y si les parece, yo le puedo realizar una pregunta a Gloria, mientras a ustedes se les ocurre una pregunta en estos 5 minutitos que nos quedan, es si se enseña a reflexionar en medicina, Gloria. No está acá hay la pregunta está muy bien hecha porque me da pie. Si se enseña a reflexionar. Enseñar es un término que nosotros ponderamos demasiado. Y tanto lo ponderamos que nos olvidamos de la verdadera tarea, que es posibilitar el aprendizaje. Tenemos que aprender a pensar que en lugar de enseñar, tenemos que decir posibilitar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos olvidamos del aspecto principal, que es el aprender, ¿sí? Vamos a enseñar cuando posibilitemos el aprendizaje. Entonces yo sugiero ir a esa otra. Y si se puede, entonces, posibilitando el aprendizaje, sí lo podemos hacer. Porque no vamos a poder poner procesos reflexivos en la cabeza de los estudiantes, sino que tenemos que ir siguiendo los procesos que ellos van haciendo para poderlos construir. Claro que sí, el lenguaje del pensamiento tiene todo un desarrollo, y fíjense ustedes que con mis estudiantes hago ejercicios de observación, donde no reconocen y confunden la observación con la inferencia, ¿sí? Y inferir no es lo mismo que hipotetizar, porque cerrás el pensamiento, y en vez de estar haciendo un diagnóstico, estás cerrando la posibilidad de pensar. Pero si no tenemos claro qué es inferir, hipotetizar, deducir, inferir, cotejar, confrontar, etcétera, etcétera, no podemos mover la mente, ¿sí? De eso se trata. No sé si respondí. Hay que enseñarlo. Pero ¿cuándo lo vas a enseñar? Con el conocimiento que estás tratando, porque los campos epistémicos, y eso es lo interesante, tiene cada cual procesos que enfatiza y procesos superficiales. No es lo mismo el arte que la medicina, que la ingeniería. Por eso se habilitan en formas de pensamiento que hacen a su profesión. Es un compromiso, porque si no, no van a poder seguir aprendiendo si no tienen los instrumentos para movilizar el pensamiento. Entonces me tengo que preocupar si en este contenido estoy desarrollando los procesos fundamentales para que pueda seguir aprendiendo conocimientos de esta naturaleza. No sé si se entiende. Sí, muy claro. Ahí mis compañeras dicen que sí, entonces, gracias. Residencia de obstetricia. Disculpen, sí. Últimos 2 minutos, por favor. Sí, ahí Residencia de Obstetricia comenta por el chat que la virtualidad estaba pre-pandemia y seguirá en el futuro. Es buena manera de enseñar cómo queda expresado en este simposio, ¿sí? El tema es que por la crisis del COVID-19 no habíamos tenido que usarla al 100%, pero ya todos lo teníamos como una actividad que estábamos usando cada día más. En estos últimos 2 minutitos, si a alguien más le surge otra pregunta, nos podemos ir despidiendo, si les parece. Les agradezco muchísimo por haber presenciado este simposio, por haber acompañado a mis colegas, las otras disertantes. La verdad que ha sido todo muy claro, y les agradezco los saludos que han enviado todos los participantes por el chat. Así que bueno, les envío un abrazo muy grande, Gloria, Victoria, Laura, y a todas las personas presentes en el auditorio, en el chat, en la conexión. Gracias, Elisa. Muchísimas gracias. Gracias, Gloria. Gracias, Vicky. Gracias, Victoria, Bueno, Laura, estén muy bien. Elisa. Gracias. Un placer. Un abrazo grande y espero reencontrarnos
y que sea físico. Exactamente. Próxima vez. Un placer haber compartido con ustedes, muy interesante. Igualmente.